Cuando yo era chamaco, por ahí de unos 10 años, vivíamos en un pueblo chiquito, metido entre cerros y árboles que parecían tocar el cielo. Ahí todos conocíamos a Cipriano. Era un hombre ya grande, de esos que dicen que saben más por viejos que por diablo. El Cipriano tenía fama de saber de plantas, de hierbas que curaban dolores, calenturas y hasta algunas cosas más fuertes, como esas maldiciones que a veces la gente decía que le echaban. No había quien no lo respetara. Siempre andaba ayudando a quien lo necesitara. Si alguien se enfermaba, no corrían al doctor, iban con Cipriano primero. Pero un día, Cipriano empezó a decaer. Le dio una enfermedad rara, de esas que nadie sabía de dónde venían ni cómo se curaban. Tampoco se le veía por el pueblo y los vecinos comenzaron a preocuparse. La familia de Cipriano, pues, lo cuidaban lo mejor que podían, pero todos sabíamos que estaba mal, muy mal. Las mujeres del pueblo susurraban que no iba a aguantar mucho. La muerte ya la andaba rodando, decían. A mí me daba mucho miedo pensar en la muerte, y más porque conocía bien al Cipriano. Él siempre platicaba cosas de cuando era joven, y una vez le escuché decir que había formas de engañar a la muerte, pero que eso tenía un precio. Eran cosas que su abuelo le había contado, rituales antiguos, de esos que uno no debería ni siquiera mencionar. Pero ahora, el Cipriano estaba desesperado. La enfermedad lo había debilitado tanto que apenas podía respirar. Su familia lo rodeaba día y noche, como esperando lo inevitable. Todos lo querían mucho, pero sabían que la vida se le escapaba. Ya hasta había quienes iban al monte a buscar hierbas para aliviarlo, aunque no servía de mucho. Una noche, cuando el silencio del pueblo era tan profundo que hasta el viento parecía respetar la hora, algo cambió. Mi madre me había mandado a la cama, pero el insomnio me tenía inquieto, así que por la ventana vi unas sombras moviéndose cerca de la casa de Cipriano. Era su nieto mayor, un muchacho fuerte y con buenas intenciones, cargando lo que parecían hierbas. No pensé mucho en eso en el momento, pero después entendí que esas hierbas no eran cualquier cosa. Cipriano, con las pocas fuerzas que le quedaban, había pedido esas plantas para lo que estaba a punto de hacer. Decía la gente que en sus delirios, Cipriano había recordado lo que su abuelo le había dicho. Había un ritual prohibido, uno que podía salvar a un hombre de las garras de la muerte, pero a un costo terrible. Así que esa misma noche, ya tarde, Cipriano decidió hacer lo impensable. Mientras todos dormían, incluyendo su propia familia, él se levantó de la cama con una determinación que no parecía natural. Su nieto, sin darse cuenta, le había dado todo lo necesario para el ritual. Cipriano agarró las hierbas, una vieja daga que tenía guardada, y se fue directo al monte. A esa hora todo estaba oscuro y el frío que hacía no era normal. Yo lo vi salir, pero no me atreví a decir nada. Algo me detuvo, como si el miedo me agarrara al brazo. Cipriano caminó por el sendero que llevaba a una zona que todos evitábamos, un lugar que decían que estaba bendito por los antiguos, pero que también estaba maldito por los mismos. Nadie iba ahí, no por lo menos de noche, pero Cipriano no tenía otra opción. Cuando llegó, sacó la daga y comenzó a enterrar las hierbas en el suelo, murmurando palabras que nadie habría entendido, palabras que, según dicen, solo los más viejos y sabios conocían. A medida que enterraba el cuchillo en la tierra, el cielo se oscureció más de lo normal.
como si la misma luna se escondiera de lo que estaba pasando. Entonces el viento dejó de soplar y un frío extraño recorrió el lugar. De repente, algo sucedió. Cipriano sintió como si algo lo estuviera jalando, como si su alma fuera arrancada de su cuerpo. Pero luego, en un parpadeo, la sintió regresar con una fuerza que lo hizo temblar. Respiró hondo, como si por fin pudiera llenar sus pulmones después de tanto tiempo. Pero en ese mismo instante, un grito desgarrador vino desde el pueblo. Un grito tan fuerte y tan lleno de terror que hasta las hojas de los árboles se estremecieron. Cipriano se quedó quieto, con el cuchillo en la mano, temblando, sabiendo en lo profundo de su corazón que algo había salido mal. Yo no pude dormir esa noche y cuando amaneció, el pueblo ya no era el mismo. Al día siguiente, todo el pueblo estaba revuelto. Nadie sabía bien qué había pasado, pero todos hablaban de aquel grito que se escuchó en la madrugada. Decían que venía de la casa de los Jiménez, una familia que vivía no muy lejos. Era gente tranquila, trabajadora del campo como todos. Pero lo que pasó esa noche nos dejó a todos con la piel de gallina. Mi mamá me mandó a hacer unos mandados, y mientras iba al molino a llevar el maíz, oí a las señoras en el camino murmurando como siempre, pero esta vez estaban más serias. Una de ellas le decía a la otra que algo horrible había pasado en la casa de los Jiménez, que habían encontrado a la señora Ana, la madre de la familia, tirada en el piso, con los ojos bien abiertos y la boca torcida en una mueca extraña, como si hubiera visto algo que la asustó tanto que su corazón no lo pudo soportar. Dicen que murió de miedo. Y bueno, cuando llegué al molino, lo mismo, todos cuchicheaban. Unos decían que había sido una mala noche, que a veces los viejos espíritus del monte se molestaban con la gente y hacían cosas malas. Otros, más callados, hablaban de Cipriano, pero lo hacían bajito. Era como si no quisieran que nadie los escuchara. A mí me dio escalofríos, porque yo vi cuando Cipriano salió del monte esa noche, y algo en mi pecho me decía que lo que había pasado con la señora Ana y lo que él hizo no podía ser casualidad. Y bien, esa tarde, de regreso a casa, me crucé con el nieto de Cipriano, el mismo que le había dado las hierbas. Estaba pálido, más flaco de lo normal, como si no hubiera dormido bien en días. Me acerqué y le pregunté cómo estaba su abuelo. Él me miró con esos ojos que parecían perdidos y me dijo que Cipriano estaba mejor, que esa misma mañana había amanecido como si nada, con fuerzas para caminar y hasta para comer. Eso me dejó helado. ¿Cómo era posible que después de estar tan grave, ahora anduviera como si no hubiera estado a punto de morir? Esa noche, en casa, no podía dejar de pensar en lo que el nieto de Cipriano me había dicho. Algo no estaba bien. Mi papá, que rara vez hablaba de esas cosas, mencionó que había oído sobre Cipriano y lo que hizo en el monte. Al parecer, algunos hombres lo habían visto regresar justo antes del amanecer y según ellos, traía un aire extraño. Decían que sus ojos brillaban de una forma que no era normal. Pasaron los días y Cipriano seguía mejorando. Caminaba por el pueblo, saludaba a la gente y muchos se alegraban de verlo de pie otra vez. Pero los viejos, esos que habían vivido más que los demás, no lo miraban con la misma alegría. Los más ancianos
Decían que Cipriano había hecho algo que no debía, que había jugado con fuerzas que no le pertenecían. Mi abuela, que siempre fue muy creyente en las cosas del campo, me decía que la muerte nos engaña, así como así. Que si Cipriano había logrado salvarse, entonces algo o alguien debía pagar el precio, y vaya que pagaron. Una tarde, mientras jugaba con mis amigos en la plaza del pueblo, un viento frío, de esos que no son comunes, nos recorrió la piel. Todos nos miramos, asustados, porque el día estaba soleado y no había razón para ese cambio repentino. En eso, comenzaron a sonar las campanas de la iglesia, tan fuerte como si el cura estuviera llamando a todo el pueblo. Corrimos a ver qué pasaba y cuando llegamos, vimos a un grupo de gente agolpada frente a la casa de los Jiménez. Me acerqué entre la multitud y escuché a alguien decir que otro de los Jiménez había muerto, esta vez el hijo mayor, un hombre fuerte y saludable. Lo encontraron tirado en el patio, con los ojos igual de abiertos que los de su madre, como si hubiera visto algo que no debía. La gente empezó a murmurar más fuerte y ya no lo decían tan bajito. Esto tiene que ver con Cipriano. El pueblo se fue llenando de miedo. Todos comenzaban a habitar la casa de los Jiménez y poco a poco también comenzaron a habitar a Cipriano. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sabían que, de alguna manera, ese hombre había desatado algo en el monte aquella noche, algo que estaba cobrando vidas. Nadie quería acercarse mucho a él, y aunque él trataba de vivir su vida como si nada, el miedo en el pueblo crecía cada día. Sinceramente no entendía lo que pasaba, pero sabía que las cosas no estaban bien. La muerte había visitado a los Jiménez y la sombra de lo que había hecho Cipriano no se iba. Y lo peor es que todos en el pueblo sentíamos que esto apenas comenzaba. Después de la muerte del hijo mayor de los Jiménez, la gente empezaba a quedarse en sus casas más temprano. Ya no se oía las risas de los niños jugando en la plaza, ni los gritos de los hombres regresando de la milpa. Las calles del pueblo, que antes eran animadas hasta la noche, ahora se quedaban vacías en cuanto caía el sol. Cipriano seguía caminando por el pueblo, con esa mirada que se sentía más extraña cada vez que lo veías. Nadie se le acercaba. Al principio, algunos le preguntaban por su salud, pero con todo lo que estaba pasando, hasta eso paró. Pero saben, mi papá me dijo una vez que, si lo veíamos venir por el camino, mejor nos hiciéramos a un lado. No lo mires a los ojos, mijo, me decía, porque uno nunca sabe qué trae un hombre que ha engañado a la muerte. Unos días después, mi mamá me mandó a casa de mi abuela, allá en la otra orilla del pueblo, para llevarle unas tortillas recién hechas. Iba camino rápido porque el sol ya se estaba metiendo y yo no quería andar solo por las calles en cuanto anocheciera. Mientras cruzaba frente a la casa de los Jiménez, vi a varias personas paradas afuera. No pude evitar quedarme mirando y entre la gente reconocí a don Mateo, el carpintero del pueblo, que estaba hablando fuerte y agitando las manos. Me acerqué un poco, con curiosidad, y escuché que decían que iban a cerrar la casa. «Ya no hay nadie quien la cuide», dijo don Mateo con voz firme. «Y después de lo que pasó con Ana y su hijo, esta casa está maldita. Mejor la cerramos antes de que algo más pase». Todos asintieron, algunos más nerviosos que otros, pero nadie se atrevía a decir que no. Me quedé parado ahí un rato, viendo cómo metían clavos en las puertas y ventanas de la casa,
como si eso fuera a detener lo que fuera que estaba rondando por ahí. Cuando terminaron, don Mateo se persignó y se fue, y los demás lo siguieron. Me fui rápido a casa de mi abuela, pero todo ese rato tuve un mal presentimiento. Algo no estaba bien y no me equivocaba. Esa misma noche, mientras estábamos cenando en casa, se escuchó un estruendo fuerte, como si algo hubiera caído desde muy alto. Mi papá se levantó de la mesa de un brinco y todos nos quedamos callados, escuchando. El ruido venía de afuera, hacia el lado del monte. Salimos al patio y miramos al cielo. No se veía nada raro, pero el sonido se había sentido tan fuerte que no podíamos ignorarlo. A lo lejos, en dirección al monte, se alcanzaban a ver algunas luces moviéndose, como si alguien anduviera por ahí con antorchas o linternas. ¿Quién estará allá a estas horas?, murmuró mi mamá, preocupada. Nadie sabía. Mi papá fue a hablar con los vecinos, pero nadie había visto ni oído nada más. Y bueno, decidimos irnos a dormir, aunque con la preocupación de que algo malo estuviera por pasar. Esa noche no pude pegar un ojo. Me quedé acostado en mi cama, mirando el techo y escuchando los sonidos de la noche. Todo estaba en silencio, hasta que, de repente, se oyó un grito, pero no como el de una persona. Era un sonido desgarrador, como de un animal herido, pero a la vez no lo era. Algo en ese grito me puso los pelos de punta. Me levanté de un brinco y fui a buscar a mis papás. Mi papá ya estaba en la puerta, con el machete en la mano, mirando hacia afuera. El grito se volvió a escuchar, esta vez más cerca, como si estuviera justo en las afueras del pueblo. Mi mamá me jaló hacia atrás y me dijo que no saliera. Mi papá se quedó ahí parado, escuchando. Y entonces, de la nada, las luces que había visto en el monte empezaron a moverse más rápido. Las antorchas se agitaban y de repente el grito paró. El silencio que siguió fue peor. Parecía que el aire mismo había dejado de moverse. Nadie sabía lo que estaba pasando. De pronto, un golpe fuerte sacudió la puerta de la casa. Todos nos asustamos y mi papá abrió la puerta de golpe, pero no había nadie. Solo el viento frío, más frío de lo normal, soplaba desde el monte. Pero lo más raro fue que en el suelo, frente a nuestra puerta, había huellas profundas, como si alguien hubiera estado corriendo descalzo por ahí. Mi papá cerró la puerta con fuerza y nos mandó a dormir otra vez. Pero esa noche no pude dejar de pensar en las huellas, en los gritos y en las luces del monte. Algo había pasado allá, algo que nos estaba alcanzando, y lo peor de todo, aunque nadie lo creía, todos sabíamos que tenía que ver con Cipriano. El miedo en el pueblo era real y no sabíamos lo que nos esperaba en los días que venían. A la mañana siguiente, el pueblo entero estaba inquieto. Las huellas que vimos frente a nuestra puerta no eran las únicas. Varias casas amanecieron con esas marcas, como si algo o alguien hubiera estado caminando por todo el pueblo. Mi papá salió temprano a revisar el terreno y cuando volvió, su cara estaba más seria que de costumbre. Nos contó que algunos animales habían aparecido muertos, pero no era como si los hubieran atacado, no tenía ni un rasguño. Solo estaban ahí, tirados, como si les hubieran quitado la vida de un jalón, sin explicación. La gente del pueblo empezó a reunirse en la plaza. Nadie quería decirlo, pero todos sabíamos que esas muertes, las huellas
y los gritos de la noche estaban conectados. Mi papá, como muchos otros, pensaba que todo esto tenía que ver con Cipriano. Desde que se había recuperado de su enfermedad, nada había vuelto a ser igual. Entonces don Mateo, el carpintero, fue el primero en hablar. «Yo no sé ustedes», dijo, mirando a todos con el rostro pálido, «pero esto no es normal. Algo malo anda por aquí, y yo digo que tiene que ver con Cipriano». La gente empezó a murmurar, algunos asintiendo en silencio. Sabíamos que Cipriano era un hombre respetado, que siempre había ayudado a muchos con sus remedios, pero lo que había hecho para salvar su vida no era natural, y todos estábamos pagando las consecuencias. «¿Qué sugieres, Mateo?», preguntó mi papá. «Tenemos que hablar con él», dijo don Mateo. «No es normal que la muerte lo haya dejado ir así nomás. Algo tuvo que hacer y no fue bueno. Hay que confrontarlo y ver qué hizo». Yo estaba parado junto a mi papá, escuchando todo. No era el único niño en la plaza, pero todos sabíamos que en este momento no era para juegos. Y es que lo que estaba pasando no era una historia para asustarnos por la noche. Esto era real. Y bueno, la gente decidió ir a la casa de Cipriano esa misma tarde. El calor del día no quitaba la sensación de que algo nos estaba vigilando, como si el mismo aire estuviera pesado. Caminamos todos juntos, en silencio, hasta la casa de Cipriano, que quedaba cerca del monte. Cuando llegamos, la puerta de la casa de Cipriano estaba entreabierta. Nadie se atrevía a tocar, hasta que don Mateo, armado con un valor que parecía más desesperación que otra cosa, empujó la puerta y entró. Lo seguimos, pero el silencio dentro de la casa era extraño, más denso que el de afuera. No se oía ni un solo ruido, como si la casa estuviera vacía de vida. «Cipriano, sal», dijo don Mateo. «Sabemos que estás aquí». Al principio no hubo respuesta, pero después, desde el fondo de la casa, se oyó un crujido. Todos nos tensamos y mi papá dio un paso al frente, agarrando su machete con fuerza. Caminamos despacio hacia el sonido y entonces lo vimos. Cipriano estaba sentado en una silla, en la esquina de la sala, mirando al suelo, como si no nos hubiera escuchado. «¿Cipriano?», dijo mi papá, acercándose con cautela. «Necesitamos hablar contigo». Cipriano levantó la cabeza despacio. Su rostro estaba pálido y sus ojos parecían vacíos, como si ya no hubiera vida en ellos. Pero lo que más me asustó fue la sonrisa que empezó a formarse en su cara, una sonrisa que no parecía de este mundo. «Ya no es necesario», murmuró. «Ya vino por mí». El aire en la habitación se volvió frío de repente y un escalofrío nos recorrió a todos. Fue en ese momento que algo golpeó la puerta, un golpe seco y fuerte, como si algo gigantesco hubiera caído frente a nosotros. Todos volteamos al mismo tiempo, pero nadie se movió. «Es tarde», dijo Cipriano mientras su sonrisa se hacía más amplia. «Ya está aquí». El miedo era palpable. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero lo peor vino cuando escuchamos otro golpe, más fuerte, y la puerta se abrió, revelando nada, no había nadie. Pero de repente el suelo empezó a temblar y sentí como si algo enorme estuviera caminando a nuestro alrededor, invisible.
Cipriano comenzó a reírse, una risa que no tenía nada de humana, mientras nosotros retrocedíamos. En ese momento, su cuerpo se tensó, como si algo lo jalara hacia arriba, y entonces, sin aviso, su cabeza cayó hacia atrás y un chorro de sangre oscura brotó de su boca. Gritos salieron de la gente mientras nos dábamos cuenta de que estábamos frente a algo mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Después de que Cipriano cayó de esa manera tan espantosa, todos salimos corriendo de su casa. La gente gritaba, los más viejos se persignaban y hasta hubo quienes tropezaron en la desesperación. Nadie entendía lo que había pasado, pero todos sabíamos que algo terrible se había desatado con ese pacto que Cipriano hizo. Cuando llegamos a la plaza, seguíamos sintiendo ese frío raro, como si nos persiguiera. Mi papá, junto con otros hombres, intentaba calmarnos, pero ¿cómo controlas a un pueblo cuando lo que viste desafía toda lógica? Don Mateo, quien había sido el más valiente al entrar con Cipriano, estaba pálido. Mi papá lo sacudió para que reaccionara. «Tenemos que ir con el padre Martín», dijo mi papá. «Esto ya no lo podemos manejar solos». Fuimos todos a la iglesia, donde encontramos al padre rezando. Parecía que él ya sabía lo que estaba ocurriendo, porque cuando mi papá le contó lo de Cipriano, solo asintió, serio. Nos dijo que Cipriano había roto algo muy peligroso, que ese pacto con la muerte no era un juego y que ahora todo el pueblo estaba en riesgo. «Tenemos que hacer una ceremonia para detener esto», dijo el padre, «o lo que Cipriano empezó se esparcirá». Esa misma noche, el pueblo entero se reunió en la iglesia, bajo la luz de las velas. La tensión se podía cortar con un cuchillo, y aunque el padre Martín rezaba fuerte, el miedo nos tenía atrapados. Pero de repente, las puertas de la iglesia se abrieron de golpe. Un viento helado apagó varias velas y el sonido de pasos que habíamos escuchado antes se escuchó de nuevo, esta vez dentro de la iglesia. El pánico fue inmediato, la gente empezó a gritar y algunos intentaron huir, pero el padre Martín los calmó. Justo cuando pensamos que lo peor había pasado, el padre cayó al suelo frente al altar, retorciéndose de dolor, como si una fuerza invisible lo aplastara. Todos nos quedamos paralizados. El padre intentaba hablar, pero su voz apenas se escuchaba. Solo alcanzamos a oír una palabra antes de que su cuerpo quedara inmóvil. Cipriano. La iglesia quedó en silencio. Sabíamos que habíamos fracasado. El pacto de Cipriano no podía romperse y lo que él había desatado, ese poder oscuro, ya no se iría. Así que de esta manera, todos estábamos marcados por la muerte que él había invocado. A la mañana siguiente, las familias que quedaban decidieron abandonar el pueblo. Nadie quería quedarse, porque sabíamos que lo que Cipriano había liberado no nos dejaría en paz. Así fue como nos fuimos, dejando todo atrás, sabiendo que nuestra tierra ya no nos pertenecía.